Comunicación con Leo Anzalone, nuestro economista, quien nos desburra, quien nos trae un poco de claridad en el tema económico. Y le leo justamente a Leo, primero le digo los buenos días, y después le digo, primera reacción de los mercados, bonos en baja y acciones con caídas de hasta el 35% en la cotización previa a la apertura. Las acciones de las empresas argentinas se desplomaban cerca del 20% en pre-market en la bolsa de Nueva York. En las páginas de home banking de los bancos locales el dólar se vende entre 49 y 51 pesos. Leo, ¿cómo te va? Buen día. Danos la lectura de todo esto. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo andan? Bueno, es lo que describiste vos, digamos, el mercado siempre digo que es una rara entelequia, ¿no? Uno no sabe muy bien qué es el mercado, pero el viernes hizo un raro movimiento. ¿Se acuerdan que la noticia del viernes fue que la bolsa había subido, que el dólar había bajado unos centavos y demás? Claro, con la encuesta que Macri perdía entre 3 y 5 puntos, ¿no? Exactamente. Bueno, al revertirse eso ya con los resultados de las PASO, bueno, ahora los mercados van a ir para el otro lado. Entonces, como vos decías, vas a tener sin ningún tipo de duda hoy un acomodamiento del tipo de cambio, vas a tener una caída en las acciones, que digo, es más brusco por lo que pasó el viernes. Si el viernes no hubiese pasado nada, digamos, hoy estaría la cosa un poco más tranquila. Pero entonces, digamos, no hay que asustarnos si ahora a las 10, cuando abra el mercado formal, vemos que el dólar cotiza cerca o por encima de los 50 pesos, porque bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Con los movimientos que se generan post-electorales. En Nueva York va a arrancar la bolsa de Nueva York, va a arrancar 10:30, horario nuestro. Si bien, como bien vos decías, el pre-market es, digamos, algunas operaciones que se realizan antes de empezar, marcan que caídas severas en las acciones de empresas de nuestro país. Digamos, son movimientos que se podían prever. Leo, está reunido desde las 8 de la mañana el presidente del Banco Central, Marcos Peña, todo el equipo económico. ¿Crees que se puede tomar alguna medida de fondo para tranquilizar? Y si crees, ¿cuál sería esta medida que vos tomarías si estuvieras en esa reunión? Mira, la medida que hay que tomar, y creo que lo hemos charlado varias veces, no es económica, es política. Vos ayer tuviste a Macri con pongámoslo en estos términos, con una paliza electoral que, en vez de reconocer el triunfo de la fuerza opositora, se hizo el distraído y dijo que había que ir a dormir. Bueno, los mercados se mueven básicamente por expectativa. Entonces me parece que eso es, ¿no? Y creo que, por el contrario, Alberto Fernández fue bastante medido en sus declaraciones, dijo que no se venían a hacer locuras a la hora de gobernar. Entonces me parece que lo que hay que idear, hay que tener vasos comunicantes con la oposición, mostrar certidumbre, mostrar que Argentina va, a pesar de tener matices, va a continuar por un rumbo de normalidad, y eso va a bajar la expectativa. Me parece que no va a ocurrir. Entonces lo que uno debe preguntarse es ¿hasta cuánto va a jugar el Banco Central para que el tipo de cambio hoy no se vaya muy arriba? ¿Por qué? Porque lo único que puede hacer, digamos, el gobierno es vender 60 millones de dólares por día, lo hace el Tesoro, y el Banco Central lo único que puede hacer es operar en el mercado del dólar futuro. Esas dos cosas pueden combinarlas para que el tipo de cambio no se vaya muy arriba, y la otra es la tasa de interés. Ahora, la pregunta es, ¿querrá el gobierno que el dólar se controle o creerá que le servirá más que haya fuego cambiario, digamos, y echarle la culpa al triunfo de los Fernández? Esa es la pregunta, ¿no? Porque puede decir, bueno, el tipo de cambio, el dólar explotó porque el kirchnerismo ganó las PASO, ¿no? Digamos, esa puede ser una lectura de lo que puede llegar a ser el gobierno. Falta poquito, falta media hora para ver cómo abre el mercado y cuál es la respuesta, sobre todo del Banco Central. Ahora, Leo, buen día. Pablo, ¿cómo estás? Buen día, Pablo. Hablaste vos recién de que es una cuestión política. Yo me voy a sumar a ese elemento para pensar también en voz alta con vos, que no solo es política, sino que también hay una cuestión ideológica y filosófica acá. Quiero decir, hay una batalla por el sentido. Si vos hoy planteás el lugar, imagínate este ejercicio, en lugar de plantear que los mercados van a reaccionar de forma tal y que el dólar va a ir para acá,
que presentes la noticia diciendo, bueno, las fábricas están pensando ahora con una expectativa distinta que van a poder poner en marcha la capacidad ociosa instalada que tienen desde hace 3 años. Los comercios están pensando en que con un cambio de gobierno van a poder volver a los niveles de venta y facturación que tenían hace 2 años. Los trabajadores que perdieron el puesto de trabajo por esa situación que describí recién tienen la expectativa que, digo, el foco sería otro. Digo, entonces no es solamente una cuestión de los mercados, que además vos lo dijiste fantástico, nunca mejor explicado, son una entelequia, digo, uno no encuentra el padrón de los mercados, uno no sabe en qué mesa votaron, uno no sabe cómo estaban inscriptos, y sin embargo condicionan, inclusive, digo, cuando uno mira el mercado accionario en la Argentina, es chico en relación al tamaño de la economía que tiene la Argentina. Y el resto son los tenedores de bonos, son los bancos, los fondos de inversión, que obviamente lo que están haciendo es pujar para tener el dólar lo más alto posible y cuando ahora empiezan a vencer las LETES y las LECAPs, hacer una diferencia aún más grande de la que vienen haciendo. A ver, suscribo absolutamente a lo que decís. El tema es el siguiente. Este gobierno, y no es opinión, digamos, son los datos, orientó su política económica de alguna manera al sector financiero. Por eso sobran instrumentos financieros, por eso hablamos todo el tiempo del ELIC, antes del EVAC, etcétera, etcétera. Entonces, como vos orientaste tu gobierno hacia ese sector, debes referirte a ese sector. Entonces, en consecuencia, me parece que el gobierno debería tratar de tranquilizar. Si les importamos los argentinos, porque uno quiere creer que más allá de algunas diferencias, nadie viene a hacer mal a propósito, el gobierno debería mostrar señales claras y contundentes de que no pueden pasar locuras. ¿Por qué? Porque un dólar a 55 pesos, por ejemplo, que es lo que estaba cotizando hasta la semana pasada el dólar futuro, eso significa aumento de inflación. Cuando hay aumento de inflación, de lo que hablamos es de más pobreza. Cuando hablamos de más pobreza, hablamos de más gente durmiendo en la calle. Eso es lo que esconden en definitiva los números. Entonces, por eso me parece que mostrar contundencia hoy es muy importante. Es muy importante mostrar señales de que esto no vuela todo por los aires. Viendo la manera en la cual se desarrolla el gobierno, dudo que eso ocurra. A mí la verdad que me llama mucho la atención que Macri no haya llamado a Alberto Fernández. No sé si ustedes tienen alguna información. No. Que sabe, pero no. Se lo consultó y dijo que no lo hizo y creía que no lo iba a hacer tampoco. Bueno, es terrible. Eso es terrible porque son gestos que se observan y la verdad que ya les digo, yo no quiero ser agorero ni llevar malas noticias, pero la verdad que estoy preocupado. Les doy un dato. Yo recién chequeaba a ver si efectivamente si podría comprar dólares a través del home banking. Primero, ya está cotizando 49.50, ¿sí? En muchos lugares 49.50. Y después ya no hay cotización y el propio home banking no te deja comprar dólares. Entonces me parece que va a ser un día complicado y que la única manera de bajar este fuego producto de las PASO es con precisiones políticas. No, esto no es económico, es mostrar que el gobierno todavía tiene el control de la situación y ver cómo supera estos días que van a ser complicados. Pero bueno, como en síntesis digo, vos orientaste tu gobierno al sector financiero, tenés que hablarle al sector financiero para que no ocurra ninguna locura. Sí, además digo, la clave está en que el gobierno armó un escenario, como decís vos, orientado a ese sector, puso las reglas del juego, liberó los controles de cambios, permitió la salida escandalosa de capitales, que es realmente un drenaje de recursos argentinos, que además nos deja a cambio una deuda monumental a pagar en varias generaciones. Y ahora es muy difícil, habiendo perdido, porque digo, vos podés hacer cambio cuando ganás, tenés autoridad política, pero habiendo perdido es muy difícil decir ahora, bueno, no, ahora convoco a las pymes, ahora convoco a los trabajadores, o ahora convoco, no sé, a sectores que no me acompañaron, porque ya no te creen. El problema de confianza ya no es con digo, esto también es una interpretación, no es con el próximo gobierno o eventual gobierno de Alberto Fernández, que habrá que pasar por octubre para que termine de ganar. El problema de confianza es con el actual gobierno ya a esta altura. Comparto, pero ahí sabes que hay la grandeza de la oposición. Si te convocan por el bien de los argentinos tenés que ir, digamos, así por lo menos lo creo yo.
claramente, como vos decís, el gobierno tiene cada vez menos legitimidad, pero mientras se debate las cuestiones electorales, hay pibes que se están cagando de hambre. Claro. Entonces, si sucede un problema severo con el tipo de cambio y qué sé yo, los únicos que se van a perjudicar aún más son esos mismos pibes, esas familias, esos papás que no les pueden dar de comer a sus hijos. Entonces ahí lo que subyace es la grandeza de los dirigentes. Pero insisto, porque el problema que nosotros tenemos es que las grandes crisis argentinas siempre se dieron por problemas, digamos, corridas cambiarias, problemas del tipo de cambio, y hoy se puede dar algo de eso. Entonces, insisto con esto, está reunido el gobierno, espero que de ahí salgan, en plural, señales tendientes a bajar un poco el ánimo de algunos que pueden estar un poco nerviosos en la City y en Nueva York, y que eso no se traslade a generarle más problemas a los que menos oportunidades tienen. Diego, perdóname, te agrego una última reflexión chiquita. Es casi como el espejo del 89, dicen algunos, y la idea del gobierno es, bueno, déjennos terminar, que no nos pase como Alfonsín. La diferencia que en ese momento los que boicotearon al gobierno de Alfonsín y obligaron al adelantamiento del mando y demás, fueron los que ahora de alguna manera están del lado del gobierno. Digo, fueron los mercados, fueron los grupos internacionales, fueron los fondos de inversión, con Cavallo a la cabeza, que después terminó siendo el ministro de Economía, y hoy claramente si Cavallo tiene que elegir en el pan y queso de esta historia, lo elige Macri y no Alberto Fernández. No, seguro, pero bueno, yo soy de los que siempre prefiere aprender del pasado pero mirar para adelante. Por eso digo, en estas horas es un poco difícil, un compromiso hablar de qué va a ocurrir, porque lo fuerte va a empezar a partir de las 10 de la mañana. Espero que en el transcurso de estas horas el gobierno dé señales claras, no confusas como nos tiene acostumbrados, y sí tengo la esperanza de que la oposición toda en su conjunto va a estar a la altura de las circunstancias y va a tomar las decisiones que tenga que tomar en función de una situación muy complicada, donde, insisto, cualquier dato que podemos dar de la economía, lo que se esconde de esos datos es un desempleo de 2 dígitos, una pobreza de más del 32%. Entonces me parece que hay que pensar en eso antes de hacer cualquier cosa. Este gobierno no lo viene haciendo, entonces creo que ahora después del triunfo de ayer, creo que hay una responsabilidad en la oposición. Creo que así va a ser, de estar a la altura de las circunstancias. Gracias, Leo, un abrazo, Abrazo a ustedes, gracias. Buena semana. Leo Anzalone, nuestro economista, que te la...